pues Arba era el hombre más grande entre los anaseos. Entonces la tierra descansó de la guerra. Y les decía, pareciera ser que este verso como que no me da mucha luz o no me habla en cuanto a lo que estamos queriendo tocar en esta tarde. Pero yo quiero que me acompañe a ver un poco la historia, porque este verso nos está hablando de lo que sucedió una vez que el pueblo de Israel entró a conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida. Ese verso 15 del capítulo 14 del libro de Josué, como ustedes saben, Josué es el libro que habla de la conquista, que habla de entrar a la tierra y poseer la promesa que Dios le había dado a Israel. Pero para llegar hasta ese verso, hasta ese momento, hasta esa conversación que hubo entre dos personajes, que los vamos a ver al final, sucede algo muy impactante, que es importante que nosotros veamos, amados hermanos, porque no podremos llegar hasta ese momento sin que antes tomemos la decisión de guardar nuestro corazón del temor o mejor conocido como miedo. Esa palabra temor, miedo. Y en el libro de Números, capítulo 13, verso 27, amado hermano, verso 27 al 33, ahí da inicio lo que causó temor en el corazón del pueblo de Israel para que no pudieran llegar a estar escritos en el libro de Josué. Y se los leo, dice la historia así: y le contaron a Moisés y le dijeron: fuimos a la tierra a donde nos enviaste, ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella, solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes, y además vimos allí a los descendientes de Anac. Amalec habita en la tierra del Neguet, y los hititas, los jebuseos, los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y a toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos ahí también a los gigantes, a los hijos de Anac, que son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos a sus ojos. Lo primero que vamos a ver, amados hermanos, es muy interesante, y esto nos mete en el tema antes de llegar a ver el verso 15 del capítulo 14 de Josué, porque yo creo que en este inicio de año, porque todavía estamos en el inicio de año, amados hermanos, todavía estamos en nuestro primer mes. Me recuerdo el viernes en la celebración para despedir el año viejo y recibir el año nuevo. Recuerdo que el Señor nos decía que Él quiere que nosotros tengamos una actitud de expectativa. Esa palabra también quiere decir esperanza. Esperanza también significa fe, expectativa. Y yo les daba el ejemplo de una mujer embarazada. Una mujer embarazada tiene la expectativa de que su hijo va a nacer sano, de que va a llegar al cumplimiento de la fecha para que su hijo dé a luz. Expectativa. Pero también el domingo Dios nos decía que Él quiere ser el primero. Él quiere estar en el principio de nuestro año, de nuestra vida. Él quiere ser el principio de nuestros días, de nuestra semana, de nuestros meses, para que así al final del año podamos decir que Él es el primero, que Él fue el primero y el último. Pero hoy Dios nos quiere hablar que si ya lo pusimos y tomamos la decisión de ponerlo a Él en primer lugar,
y vimos ciertos aspectos que reflejan si hemos puesto a Dios en primer lugar el domingo pasado. Si usted no estuvo presente, puede ir ahí a las redes sociales, ahí está grabado el mensaje, amado hermano. Hay cosas que reflejan, hay actitudes que reflejan si hemos puesto a Dios en primer lugar. Eso nos puede ayudar a nosotros a que podamos ir trabajando con el Señor en este inicio de año, para que este año sea un año de bendición. Porque a Dios le agrada ser el primero, porque cuando Él es el primero, dice el libro de Génesis, Génesis significa el principio. Génesis dice que en el principio Dios creó. ¿Cuántos quieren que su futuro sea creado por Dios? Y yo le tengo noticias. Su futuro ya fue creado por Dios, porque yo soy los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal. Dios ya tiene planes para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero para ver esos planes, Dios tiene que ser el primero en nuestra vida, porque nuestro futuro y el plan que Dios tiene para nosotros está en Él. Dice que cuando Él es el primero, Él lo primero que hace es que suelta la palabra, envía la palabra. Él dice que en el libro de Génesis veíamos que en el primer capítulo dice que entonces, cuando Él establece que Él es el primero, entonces Dios habló. Dios habló. Dios habló y dijo: hágase la luz. Y usted y yo, que hemos puesto a Dios en primer lugar, Dios va a hablar sobre su vida y Él va a traer luz a sus pasos, luz a su futuro, luz a su vida, luz a su familia, para darle un futuro lleno de esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy Dios quiere que nosotros, después de haberlo puesto a Él en primer lugar, después de saber que Él va a hablar a nuestras vidas, Él quiere que vivamos sin temor a lo que traerá el mañana, porque nuestros planes, nuestra vida están en las manos de Dios. Pero Él quiere que vivamos sin temor, a pesar de lo que se vea enfrente, amados hermanos. Porque yo sé que muchas veces nuestra vida en el futuro la vemos llena de gigantes, lleno de retos, lleno de desafíos, y muchas veces esos retos son más grandes que nosotros. De hecho, la historia que leíamos, esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel, desafortunadamente. Moisés envía a 12 espías, amados hermanos. 12 hombres tenían el destino de una nación en sus manos. 12 hombres cargaban con el futuro de una nación. Y Moisés los envía a reconocer la tierra, a traer informe de la tierra, a poder cerciorarse que la promesa que Dios les había dado era una realidad, que era así como Dios lo había dicho. Estos hombres suben, leyó el relato conmigo, y dice que ellos llegaron a Moisés y le contaron a Moisés y le dijeron: hey, fuimos a la tierra donde nos enviaste. Cuando usted ve versículos más arriba, ellos dicen que traían fruto de esa tierra, y tan grande era el racimo de uvas que llevaban que tenían que cargarlo entre 2 hombres. Imagínense la promesa que Dios les había dado, la bendición, la grandeza de la bendición, del futuro que les esperaba. Dios les dijo: yo les doy una tierra que fluye leche y miel. Moisés le dice a los 12: vayan y cerciórense, tráiganos un buen informe. Venían los 10, los 12 de regreso, y entre 2 traían así como puerquito en el horno, ¿no? ¿Se recuerda cuando cocinaba así cuando se va al día de campo y hace así como su cocinita, le pone leña, le pone las brasas, el fuego, y en 2 ganchos así le pone el cerdito, el cochino, el chancho ahí a asarlo, grandote así? Bueno, así traían los 2 hombres de Israel las uvas, hermano, así, que no las podían. Traían el racimo de uvas. En otras palabras, ellos vieron la bendición. Ellos pudieron cerciorarse que lo que Dios prometió
Era una realidad. Pero viendo los beneficios de la bendición, los beneficios que les esperaba, decidieron no creerle a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque ellos vieron la realidad. Ellos vieron que en la realidad, en lo físico, eso se veía difícil. Y por poner los ojos en lo que estaba delante de ellos, amados hermanos, en la dificultad, ellos no pudieron disfrutar de eso. Pero lo interesante, amados hermanos, es que cuando ellos le relatan a Moisés, le dicen, mira, sí, aquí está la prueba, la evidencia, pero la verdad es que no podemos entrar. Ahí está el Jebuseo, ahí está, ahí le dan la lista, le dice, ahí están los hititas, ahí está Amalek, ahí está el Jebuseo, el amorreo, ahí está el cananeo, ahí están todos los enemigos. Esa tierra ya está habitada. Pero luego Caleb quiere calmar los ánimos y le dice Caleb al pueblo, debemos ciertamente subir para tomar posesión y sin duda la vamos a conquistar. Se trató de escuchar una luz de esperanza y estos 10 lo callaron y empezaron a decir, no, porque los hombres que viven ahí no podemos subir contra ese pueblo, porque es un pueblo más fuerte. Dieron un mal informe. La tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Y vimos ahí a los gigantes. Y terminan diciendo, dice, nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos a sus ojos. Así parecíamos a sus ojos. Mi pregunta es, a mí me surgió una pregunta cuando yo vi esto. ¿Quién les dijo a ellos? ¿Con quién hablaron ellos cuando entraron a la tierra prometida? Cuando entraron a inspeccionar, ¿con quién platicaron ellos? ¿Será que acaso ellos se detuvieron a conversar con un gigante, con algún enemigo? Y él les dijo, ustedes para nosotros son como grasshopper, como saltamontes, son como langostas. Eso es langostas, un saltamonte. ¿Cuántos conocen los saltamontes? Sí, los grasshopper. Sí, para los que no hablamos español. El grasshopper, sí, el saltamonte. Son esos animalitos así, hermanos, chiquititos. Usted los ve y se les quiere acercar y lo primero que hacen es que brincan, ¿no? Y se le alejan con brincos porque no quieren que los toque. Un grasshopper. Ellos salieron de esa tierra y llegaron al pueblo y le dijeron, no hombre, nosotros nos veíamos como saltamontes, como grasshoppers. Y así éramos a sus ojos. Me pregunto, ¿será que conversaron con ellos? ¿Será que llegaron y les dijeron, disculpe señor Amalecita o Jebuseíta, ¿cómo me ve usted a mí? La verdad es que ellos no hablaron con sus enemigos, pero sí hubo uno que vino a platicarles en el silencio. Ese es el temor, el miedo. Hay un espíritu de temor que quiere apoderarse de nuestros corazones. Hay un espíritu de incertidumbre que quiere entrar a nuestro corazón. Ellos no hablaron con nadie en esa tierra, pero sí hubo uno que se acercó a ellos, a sus corazones, y fue el miedo. El miedo, amados hermanos, te puede detener y estancar y no te permitirá alcanzar las promesas de Dios. Fue lo que sucedió con ellos. Les costó muy caro abrir sus oídos y su corazón al miedo,
al temor, a la incertidumbre. ¿Qué me depara el futuro? Abrir tus oídos al miedo, amado hermano, te va a limitar, te va a estancar y no te permitirá alcanzar las promesas de Dios. El miedo a los hombres te mantendrá alejado de Dios, de la promesa de Dios. Pero el miedo, el temor a Dios, el temor es un respeto reverente. El temor a Dios te mantendrá de pie delante de los hombres y delante de Dios. Si usted va a albergar algún tipo de temor en su corazón, que no sea el temor a la incertidumbre, el miedo al futuro, el miedo a lo que ¿qué va a suceder en el mañana? Si usted va a albergar algún temor en su corazón, que sea temor a Jehová de los ejércitos, que sea un temor reverente al Creador, que sea un temor que honre a Dios, que le ayude a estar de pie delante de los hombres, porque está de pie delante de Dios. No enaltecido delante de los hombres, sino de pie de gracia, lleno de gracia y de favor para con Dios y los hombres. Pero ellos abrieron sus oídos. 10 hombres que troncaron el rumbo de una nación, el futuro de una nación, limitaron un futuro lleno de esperanza, un futuro que Dios había preparado para ellos. ¿Por qué? Por albergar miedo, temor en sus corazones. Ellos vieron los gigantes y dijeron, no. Usted lee el versículo 14 cuando da inicio. Dice que toda la congregación levantó la voz y clamó y lloró aquella noche y murmuraron contra Moisés. Murmuraron. Después de haber caminado todo el desierto, amado hermano, después de haber visto la gloria de Dios, ver un enemigo los hizo murmurar contra Moisés. Y más adelante cuando usted lee, dice que ellos murmuraron. Dios, hablando con Moisés, le dijo, han murmurado contra mí, yo los he escuchado. Porque el miedo, eso es lo que provoca en el corazón del ser humano. ¿No ha conocido a alguien que vive con miedo en su corazón? Hermano, esa persona vive aislada, vive sintiendo que no tiene mañana, que no tiene futuro, que no tiene esperanza, que ya no hay nada para él. Se les termina la vida. A ellos se les terminó. Porque 10 sembraron temor en sus corazones. Por eso no abra sus oídos espirituales a ese enemigo que muy sutilmente viene a querer implantarle temor a su corazón, aprovechándose de alguna circunstancia, de alguna situación, de algún problema, de alguna adversidad, de alguna lucha. Viene a susurrarle en el silencio, a decirle, de esta no vas a salir. ¿Cuánto tiempo llevas esperando ya por eso? ¿Cuántas personas que tal vez están esperando un milagro de Dios, papeles, una orden de un juez que diga bienvenido a este país? Pero cuando hablan tal vez con este y con aquel, sus corazones se llenan de temor en lugar de decir, no, es que Dios me ha traído a este lugar. Y si Dios me trajo hasta este lugar, no me trajo para quedar avergonzado. Él me permitió llegar hasta este lugar porque esta es la tierra en donde Él me ha plantado, en donde mis generaciones serán bendecidas, en donde yo y mi casa serviremos al Señor, en donde veré la gloria de Dios. Y terminan diciendo, pues quién sabe, pues voy a terminar allá también. Con temor, con miedo en corazón. El pueblo de Israel abrió su corazón al miedo.
Pero hubieron dos hombres, amados hermanos, dos, entre ellos Caleb, que también fue uno de los espías. Caleb subió con estos 10 hombres a ver la tierra, pero él hizo algo diferente a los 10 primeros, porque en Números capítulo 14 verso 24 Dios habla de él con Moisés y le dice estas palabras: pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Dios dijo de Caleb, hablando con Moisés, Dios le dice: pero a Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto. Un espíritu, esa es otra palabra que nos explica eso, es actitud distinta, una actitud diferente, una actitud de valor para creerle al Señor. Y Dios dice: me ha seguido plenamente. En otras palabras, creyó a la promesa de Dios, creyó a la palabra de Dios, tuvo una actitud de valor. En él ha habido un espíritu diferente. Él ha tenido otra mentalidad. Él tiene otra perspectiva de mí. Porque Caleb y Josué vieron lo mismo, hermanos, pero ¿qué pasó? ¿Por qué 10 troncaron el futuro de una nación y de sus familias y quedaron en el desierto? Porque abrieron su corazón al miedo, al temor. Pero Josué y Caleb, Dios dijo: en él hay una actitud, una mentalidad distinta. ¿Qué hizo? Dijo Dios: me ha seguido plenamente. La tierra que él vio, se la voy a dar a él y su descendencia. ¿Sabe por qué? Porque el hecho de que usted decida creerle a Dios, amado hermano, que yo decida creerle a Dios, que este año será diferente, que mi vida será diferente. En mi vida no hay espacio para el miedo, porque está lleno de las promesas de Dios, está lleno de una actitud de fe, de esperanza en Dios, porque mi futuro no depende de mí, mi futuro depende de Dios. Y el creerle a Dios, amado hermano, el creerle a la palabra de Dios también alcanza a mis generaciones por venir. Dios dijo de Caleb, Dios dijo, hablando con Moisés cara a cara, le dijo: Moisés, el pueblo no me entra, pero de Caleb, en él ha habido un espíritu distinto, una actitud diferente. Él me ha seguido plenamente, y por lo que él ha hecho, dile a Caleb, Moisés, que por lo que él ha hecho, por creer en mi palabra, en mi promesa, no solamente él va a entrar, sino que esa tierra, esa promesa que le he hecho a él, también alcanzará a su familia, también alcanzará a sus generaciones por venir. Mire, hermano, lo que hace el miedo. Si usted o yo vivimos con temor, con miedo a lo que va a suceder, es que no sé cómo va a pasar, es que no sé. Mire, el mundo sin Dios está viviendo en caos, amado hermano. El mundo es un caos hoy en día. El mundo, las personas que no conocen al Señor, viven con temor, amado hermano, con miedo. El miedo es el visitante número 1 de las personas hoy en día. Hable con cualquier persona, platique con las personas y se dará cuenta que hay un espíritu de miedo, de temor, que está aislando al ser humano del conocimiento de Dios. Platique con cualquiera, hermanos.
El mundo es un caos hoy en día. El mundo financieramente colapsó. Hay un temor en el corazón del ser humano, hay un miedo. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a sobrevivir? ¿Y qué va a pasar? Porque el miedo se ha apoderado. Pero en el pueblo de Dios tiene que haber una actitud diferente. Tiene que haber esperanza, tiene que haber fe en el corazón. ¿Qué es la fe? Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué estás permitiendo que entre por tus oídos espirituales y baje a tu corazón? Porque si Dios está en primer lugar, si ya pusiste a Dios como primero, entonces la voz que tienes que escuchar es a Dios diciendo, hágase lo que he declarado sobre mi hijo, sobre mi hija. La voz que tienes que oír es, hágase. Porque cuando Él habla, amados hermanos, como Lázaro, aunque ya lleven 4 días de muerto, esos sueños tienen que revivir si el sueño es de Dios. Si no, aunque quieras resucitarlo tú, ese sueño, esa visión y ese anhelo, esa meta no se levanta. Pero si el sueño es de Dios, como el que recibió José, José llegó a esa cima, llegó a alcanzar ese sueño porque el sueño no era de José. Hay una gran diferencia, amado hermano. Cuando el sueño te pertenece a ti mismo, vas a sentir que jamás llegas y vas a tener más preguntas que respuestas. Pero cuando el sueño es de Dios y Dios está en primer lugar en tu vida, tú entiendes que ese sueño se está cumpliendo a través del proceso que estás viviendo. Porque Dios se encarga de hacerte saber, el sueño venía de mí. Caleb vio lo mismo. Vio gigantes, pero la actitud que tenía era diferente, porque él decidió seguir plenamente al Señor. Y antes de darle 3 puntitos, amados hermanos, vamos a extraer 3 puntos del versículo 15 con el que iniciamos. Pero yo quiero que veamos una conversación impactante rápidamente. La conversación que hubo entre Josué y Caleb en ese capítulo 14 de Josué. Esta conversación da inicio al momento en el que Israel había conquistado la mayoría de la tierra en Canaán. Josué, quien era uno de los 2 que quedaron de aquella generación que vivió bajo el miedo, llegó hasta este punto de la historia y luchó por el pueblo, por la generación que entró. Él luchó palmo a palmo, lado a lado, junto a esa generación que entraron a la tierra prometida. Pero Josué le decía a Caleb, mira, ahora ve y conquista esta tierra, vayan y derroten estos enemigos. Y Caleb obedecía, iba, conquistaba, iban a la próxima. Pero en este punto de la historia empiezan a entregar las tierras por heredad. Y Josué se sienta y le dice a la tribu de Manasés, a la media tribu y a las otras tribus, le dice, ok, tu territorio será de esta parte a esta parte. A la próxima tribu le empieza a dar, pero a la tribu de Judá, a la cual pertenecía Caleb, ellos no recibieron heredad. Me imagino a Caleb diciéndole, no, repárteles a ellos, a mí déjame de último. Es que Caleb, amado hermano, no había olvidado la promesa de Dios.
y ya había pasado mucho tiempo. Pero él no olvidó la promesa que Dios le había hecho. Él ayudó a repartir o a conquistar para repartir, pero en la línea para recibir se queda de último. Cuando se acerca a Josué, le dice, verso 6 del capítulo 14. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, le dijo, tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. ¿Por qué le dijo de ti y de mí? Porque allá en aquella ocasión, cuando los 10 espías llenaron de miedo el corazón del pueblo, los únicos que Dios dijo, solamente de esta generación entra Josué y Caleb. Por eso Caleb le dice a Josué, tú sabes lo que Dios dijo de aquel lado del Jordán acerca de ti y de mí. ¿Tú te acuerdas lo que Dios dijo por boca de su siervo? Y le dice, yo tenía, mire, es que esto es tremendo, hermano. Mire lo que había en el corazón, mire lo que Caleb, con lo que Caleb llenó su corazón para un nuevo inicio, para una oportunidad que Dios le daba de conquistar la promesa. Caleb le dice a Josué, yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. ¿Cuántos años tenía? 40. Él le hace mención, Moisés me envió a la tierra. ¿Se acuerda? Se lo acabo de leer. Dice, Moisés me envió, yo tenía 40 cuando entré a reconocer la tierra. Yo tenía 40 años. Y le informé como yo sentía en mi corazón. Y su informe fue bueno. Porque le dijo, no, subamos, hermano, subamos. Si usted lo quiere leer, está en Números. Números, el informe que él dio, está en el libro de Números, capítulo 14. En el libro de Números, capítulo 14, versos 7 al 9. En donde Caleb les dice, no tengan miedo, se lo repite varias veces, no tengan miedo, no tengan miedo. Se lo leo, le iba a dejar de tarea, pero le leo el reporte que Caleb dio y que le recuerda a Josué en el capítulo 14 de Josué. Este fue el reporte. Dice, y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. Mire qué tremendo. Mire qué paradoja esto, porque Caleb le dice, hey, no tengan miedo a las personas de la tierra, su protección les ha sido quitada. Hoy en día, amados hermanos, el mundo confiaba tanto en su avance tecnológico, en su economía, en el poder, y Dios vino y le hizo así y les quitó su protección. Aquello en lo que confiaban, con un chasquido de dedos de Dios, todo eso se vino abajo y Dios armó un caos. Pero Josué y Caleb le dijeron a Israel, el Señor está con nosotros, no tengas miedo. Y el Señor está
contigo, pueblo. Y Caleb le recuerda a Josué, le dice, y le informé como yo sentía en mi corazón. A pesar de que yo vi lo mismo que ellos, en mi corazón yo sentía informarles que Dios estaba con nosotros y que si Él lo prometió, Él lo iba a cumplir. Que lo que traíamos como muestra de que lo que Dios prometía era rico, era abundante, era una realidad y que Dios nos los iba a dar. Él sentía en su corazón confiar en Dios, seguir fielmente a Dios. Y Él le recuerda a Josué, sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Amado, no abras tu corazón, tus oídos a palabras que te atemorizan. Si hay palabras que no te edifican, si hay palabras que no te llevan a confiar en la promesa de Dios, si no terminas diciendo amén, hermano, yo creo, gracias por esas palabras, gracias por fortalecer mi fe, gracias por animarme, gracias por levantarme, cierra tus oídos, cierra tu corazón. Es una recomendación. La decisión es tuya. Y aquel día Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Y ahora he aquí el Señor me ha permitido vivir tal como prometió estos 45 años. ¿Cuántos años más pasaron? 45 años desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto. Y he aquí, ahora tengo 85 años. ¿Por qué sientes que estás viejo y que Dios ya no quiere, ya no puede usarme? Yo ya no le sirvo a Dios. Este hombre está haciendo memoria. Muchas personas dicen, no, es que ya la mente no me da, es que la mente ya no me sirve, es que la mente ya me falla. Yo veo a un hombre de 85 años diciendo, dándole una historia, un recuento del pasado a Josué, un hombre de guerra. Hermano, Caleb era un hombre de guerra. Era un hombre que estaba con una espada en una mano y un escudo en la otra, y estaba delante del líder de la nación, del siervo de Dios, y le decía, yo me acuerdo, Josué, ¿te acuerdas? Haciendo memoria, le dice, ahora yo tengo 85 años, y hay gente que a los 40, no, que digo 40, a los 20 hay jóvenes que ya se sienten morir. Que porque la chava me dejó, es que era mi sueño, era mi ángel, era mi anhelo. Jóvenes que ya no tienen sueños de Dios. José, les decía, recibió un sueño de Dios. Él se vio un día en un sueño como él veía que la luna, el sol y las estrellas se inclinaban ante él. Y él supo que Dios le estaba diciendo, te haré grande, te haré grande. Yo tengo metas para ti, yo tengo un futuro para ti. José entendió que Dios, el Dios de los cielos, tenía planes para él, que él no era producto de la casualidad, que él no era producto de simplemente una relación entre un hombre y una mujer, que él no era producto simplemente de la vejez de sus padres, que no, él era
un producto del corazón de Dios, y porque venía de Dios, el sueño que Dios le daba, él lo iba a cumplir. ¿Cuántos años tienes y sientes que ya no tienes nada por qué luchar en la vida? ¿Cuántos años tienes y sientes que ya no le vas a servir a Dios? ¿Cuántos años tienes y ya perdiste las ganas de servir al Señor porque no sabes? Es que yo no sé para qué soy bueno. Es que yo no tengo tiempo. Te felicito, Noé. Te felicito. Yo quiero que voltee, esto ni siquiera lo había escrito, pero yo quiero que voltee a Noé. Levanta tu mano, hijo. Ese es un corazón que está lleno de las promesas de Dios, que nada lo va a limitar para servir a su Creador. Caleb le está diciendo a los 85 años, con una espada en su mano y con un escudo en la otra, le dice: Josué, ¿tú te acuerdas? Yo tenía 40 años cuando Dios me hizo esta promesa. 40 años, Josué, que he guardado esta promesa en mi corazón y cada día lucho para ser de bendición a mis hermanos con el fin de alcanzar la promesa de Dios. Ahora tengo 85 años y yo quiero conquistar la promesa. Las palabras que salen de la boca de Caleb es como para estremecer a un par de nosotros que ya nos sentimos viejos, hermano. Es que ya no tengo fuerza. ¿Cuántos años tienes? 15. Hijo, veas el carro. Ay, no, papá, estoy cansado, no tengo fuerza. Hijo, te voy a dar una recompensa. Ay, no, mejor manda a mi hermano. Mire Josué, 85 años, y le dice Caleb, y le dice a Josué: todavía estoy fuerte como el día en que Moisés me envió, y como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Es que él está dando, amados hermanos, le está diciendo a Josué esto porque se acuerda de la promesa. Ay, ay, ay. Le dice: todavía tengo fuerza, Josué. Dígale a su vecino: ahí te hablan. Vamos, hermanos, hay que servir al Señor, hermanos. ¿A quién le vas a dar tus fuerzas? Pregunto, ¿a quién le vas a dar tus fuerzas? ¿A quién le vas a dar tus fuerzas, tu vida? ¿A quién le vas a dar tu tiempo? ¿A quién le vas a entregar lo mejor de tu vida? Yo personalmente conocí a alguien que dijo: no, a mí me lo dijo, y reservo el nombre porque no, pero lo que me dijo, sus palabras, a mí me turbaron y me entristecieron. Me dijo: no, Carlos, es que yo solo estoy esperando jubilarme para servir a Dios full time. En el momento dije: gloria a Dios. ¿Cuántos años le faltan, hermano? 3 años. Dije: wow, 3 años. Todavía está fuerte. Pues yo le di gloria a Dios. 3 años después se había ido, decepcionado, desanimado, y ya no estaba ni siquiera en una iglesia. Porque si tu corazón no está lleno de las promesas que Dios te hizo, y no estás sirviendo, y no estás entregándole al Señor tus fuerzas, no estás entregándole al Señor tu tiempo, yo dudo que cuando se llegue lo que tú quieres hacer en tus fuerzas, lo vayas a cumplir, porque el que te sostiene es Dios.
Josué no tenía fuerza porque había estado de flojo esperando jubilarse. Perdón, se me salió. I'm sorry, Lord. Josué tenía fuerza porque había puesto a Dios en primer lugar y estaba peleando las batallas de Dios. Y lo interesante es que hoy en día, amados hermanos, usted y yo estamos peleando contra un enemigo que ya fue vencido. Porque en la cruz del Calvario, Colosenses dice que Dios expuso al diablo, a los demonios, sus ángeles, y los clavó en una cruz, conquistando sobre ellos, y que ahora nosotros por Él somos más que vencedores, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿A qué le temes? ¿Por qué no sirves a Dios? Caleb le dijo, hey, todavía estoy fuerte. Mira, le dijo, y yo creo que se le cayó aquí. ¡Pup! No, hermano, si estaba en guerra, ¿cómo cree que estaba ese hombre? Venía de pelear, hermano. Ese hombre debe haber estado marcado, hermano. Dice, no, todavía tengo fuerzas para entrar y salir. Ahora pues, dame esta región. Mire, es que aquí va, hermano, la promesa de que Dios le hizo. Le dice, ahora pues, dame esta región montañosa de la cual el Señor habló aquel día. Porque tú oíste aquel día que ahí habían anaseos con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor está conmigo y los expulsaré, como el Señor ha dicho. Y Josué lo bendijo y dio Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefoné. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, porque siguió plenamente al Señor Dios. Y llegamos al verso 15. Caleb no permitió que en su corazón se albergara el miedo. Le creyó a Dios por 85 años. 45, he was 40, él tenía 40 cuando recibe la promesa. 45 años luchando, creyendo, avanzando, siendo de bendición a sus hermanos, porque él conquistó la tierra de sus hermanos, mientras Dios cumplía su promesa para él. Sirvió a Dios plenamente y el temor a Dios lo hizo vivir de pie y en victoria delante de sus enemigos y delante de los hombres. Y entramos al final de este mensaje y yo quiero extraer 3 puntos muy importantes, amados hermanos, antes de concluir, del verso 15, que dice: y el nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, pues Arba era el hombre más grande entre los anaseos. 3 puntos, amados hermanos. 3 puntos que te ayudarán. Número 1, a vencer el temor. Decidirte, temor fuera. Pero que te ayudarán a reconocer si el sueño por el que estás peleando, el anhelo, la promesa que estás deseando, viene de Dios o no es de Dios. Para que hagas un reset y entonces le digas a Dios: dame un sueño por el cual vivir, dame una tierra, dame un anhelo. Caleb había vivido 45 años esperando ese momento para estar enfrente de Josué y decirle: a mí no me des estas tierras, a mí dame lo que Dios me dijo que me pertenecía y yo voy a conquistarla para mí y mi descendencia. La promesa por la que tú luches tiene que venir de Dios y no ser un deseo propio ni personal, amado hermano. La promesa tú tuviste que haber escuchado la voz de Dios hablando sobre tu vida, lo que nos dijo el domingo pasado. La promesa tuvo que haber venido del cielo, el sueño tuvo que haber venido de Dios. Eso que tú quieres lograr en tu vida, joven, tiene que venir de Dios.
Eso que quieres alcanzar en tu vida, o como Caleb, 85 años, o si tal vez ni siquiera tienes un sueño porque no sabes qué ondas, tú puedes pedirle a Dios que te dé una promesa por la cual vivir y por la cual luchar. Número 1, tus motivaciones son puras. Las motivaciones que tienes para alcanzar esa meta son puras. En otras palabras, ¿es para bendecir a otros o únicamente sacar provecho para ti mismo? ¿Son puras? Porque Caleb, mientras esperaba su promesa y mientras mantenía esa promesa en el corazón, 45 años peleó por sus hermanos, bendijo a sus hermanos. O es como un post que vi hace poco que decía así, Dios, solo te pido que bendigas mis sueños, mis anhelos y mis planes. ¿Tus motivaciones son puras? ¿Ese sueño, ese anhelo viene de Dios? Porque si viene de Dios, tú estás buscando bendecir a otros. Lo que tienes en el corazón es bendecir a otros. Yo leí esto y decía, wow, pareciera ser que Dios estaba en su vida para servirlo a esta persona. Pero Dios no está en nuestras vidas para servirnos. Nosotros estamos en la vida de Dios para servir a Dios. Dios, bendice mi vida, bendice mis planes. Solo te pido, así decía Dios, solo te pido, bendice mi vida, bendice mis planes, bendice mis anhelos y bendice mis sueños. Todo es mí. ¿Tus motivaciones son puras? ¿O son solamente para proveer para ti? ¿O es para bendecir a otros? ¿O es solamente para que vean, mira lo que he logrado, mira lo que he alcanzado? Tal vez tu anhelo, un ejemplo, tal vez tu anhelo sea casarte. No, es que quiero casarme porque yo sé que al casarme me van a hacer feliz. Te vas a pegar una amargada de tu vida, porque si no eres feliz a solas, teniendo una relación con él, jamás esperes que un ser humano quebrado como tú te haga feliz. Es que cuando me case, él me va a hacer feliz. No. Tu relación con Dios tiene que ser suficiente para ti. Y el casarte es porque es el plan de Dios. Y tú vas a proveer para la felicidad del otro. ¿Qué tal la carrera? ¡Ay, los jóvenes! ¿Cómo luchan con esto los jóvenes? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando te gradúes? Bueno, mi papá dice, mi mamá dice que quiere que yo sea. No. Pídele a Dios, Señor, ¿qué has puesto en mi corazón que sirva a los demás y que te sirva a ti en medio de tu pueblo? Señor, ¿cuál es el anhelo que has puesto? ¿Cuál es ese talento? ¿Cuál es ese don que tú has puesto en mí? Para José, el liderazgo, hermano. En el sueño Dios le estaba diciendo, a ti te he puesto un líder dentro de ti, un líder, un presidente dentro de ti. En José Dios encerró un presidente de toda una nación.
Y José corrió tras el sueño porque no era suyo, era de Dios. Joven, si no sabes qué ondas, o algún adulto por aquí pues que todavía anda en mente de joven, pidámosle a Dios: dame un sueño, dame una meta, dame un anhelo por el cual vivir, pero que el sueño venga de ti, que la meta venga de ti, que mi anhelo venga de ti, Señor, porque si viene de ti, estoy seguro que lo lograré, porque si la promesa sale de tus labios, si tú hablas sobre mi vida y yo escucho tu voz, entonces yo empezaré a correr, yo empezaré a caminar, yo empezaré a luchar. No vivas el sueño de otro. Vive el sueño que Dios tiene para ti. Este año vas iniciando, amado hermano. Dios te permitió llegar a un nuevo año. No vivas el sueño de nadie. Vive el sueño que Dios ha preparado para ti. Pero para vivir ese sueño tienes que ponerlo a Él en primer lugar. Tienes que escuchar su voz. Porque si no, tus motivaciones van a ser otras. Número 2, son 3. Número 2, ¿percibes a Dios siendo el arquitecto de tus sueños? ¿Percibes a Dios siendo el arquitecto de tus sueños, siendo el que está planeando, el que te va guiando tu futuro? ¿Lo percibes cada vez que tomas una decisión? ¿O simplemente dices, pues ay, como salga, al cabo esto es lo que dicen mis papás, o esto es lo que hizo aquel y esto es lo que hizo el otro? ¿Percibes a Dios como el arquitecto de tus sueños? José, Caleb, David, Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego guardaron su corazón del miedo porque ellos veían que su vida estaba siendo moldeada por Dios, que el arquitecto de sus vidas era Dios. José entendió que lo que él vivía era porque Dios lo permitía para prepararlo para alcanzar el sueño. Aún esas cosas que no entiendes, pero que hay paz en tu corazón, te tienen que dar a conocer que el arquitecto de tu sueño está siendo Dios. Y si no hay paz en tu corazón, haz un alto, dobla tus rodillas, entra al ayuno y a la oración y dile: no me levantaré de aquí hasta no escuchar que hables sobre mi vida, porque sin ti no tengo dirección, sin ti no sé a dónde voy, sin ti me siento perdido. En verdad, amado, si sientes que has perdido la brújula, si sientes que has perdido la dirección, seas joven, adulto, anciano, no importa la edad, ve a tus rodillas, ve al Padre y dile: te he puesto en primer lugar, Señor. Estoy luchando para mantenerte ahí, pero quiero escuchar tu voz. Quiero que seas el arquitecto de mi vida, de mis sueños, de mis anhelos, de mi familia, de mi mañana, de mi futuro, de mi año. Háblame. Y el Señor te hablará. ¿Sabes por qué? Porque Él está contigo. Él está contigo. Y no seamos como el mundo dice: el fin justifica los medios. No, mi chavo. No, mi chavo. En las matemáticas se usa para hacer una cuenta o una ecuación. Dice que el orden de los factores no altera el producto. En la vida cristiana, el orden de los factores alterarán tu producto, porque la ecuación es Dios primero, tú y yo lo seguimos
y Él es el arquitecto de tu futuro, de tus sueños. Pero si quieres mover a Dios de la ecuación, entonces empieza así, el orden de los factores, el fin justifica los medios. No me importa sobre, el mundo así es, no me importa sobre quién tenga que pasar y a cómo te haga sentir y cómo, pero de que alcanzo lo que quiero lo alcanzo. Si te tengo que transear, te transeo y me vale. Pero mi fin es, mi fin es vivir en Kiriat Arba. Pónganme el versículo, por favor. ¿Estamos en pantalla? El verso de Josué 14, verso 15. Y yo finalizo con el punto número 3. Porque aquel que dice, el fin justifica los medios. En otras palabras, lo que yo haga, como yo lo haga, eso es lo que cuenta, porque al fin voy a tener lo que yo quiero y lo que yo deseo, porque ese es mi sueño, mi anhelo. Y solo le digo, Dios bendice mi sueño, mis anhelos, mis planes, mi futuro, mi vida, mi. Y entonces yo voy a estar construyendo, en lugar de llegar a Hebrón, yo voy a construir Kiriat Arba. ¿Sabe qué significa? Ahí está. Pues Arba era el hombre más grande entre los anaseos. Arba era el hombre. ¿Qué estás construyendo con Kiriat Arba? Yo, mi ego, mi persona. Yo quiero ser el hombre más grande, que me vean a mí, que me vean mí, o en la escuela que sepan que yo. Era el hombre más grande entre los anaseos. Así se llamaba la ciudad que Caleb conquistó. Y eso, amado hermano, conquistar eso te va a llevar a las rodillas y me va a llevar a las rodillas. O construimos el yo, o construimos Hebrón. ¿Qué es Hebrón? Hebrón significa amistad, friendship, armonía. Caleb le cambió el nombre. Dijo, antes que yo llegara, eso era para el hombre, pero el sueño que Dios me dio, ese sueño va a traer armonía, amistad, bendición. Pero para eso, punto número 3, tienes que estar dispuesto a soportar el proceso, dispuesto a pelear la buena batalla de la fe, vivir humillado delante de Dios, reconociendo que si Él no va contigo, amado hermano, jamás verás la gloria de Dios. Pero Dios está contigo, Dios camina contigo. Y Caleb construyó Hebrón. Hebrón. Hebrón es friendship, es amistad, es armonía. Todo sueño, todo anhelo que viene de Dios, toda meta, tiene como propósito traer amistad, armonía y bendición en medio de su pueblo y a otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dicen, Señor, ayúdame a construir Hebrón en mi vida? Que no busque mis propios méritos ni mi propio beneficio, que busque tu gloria y que busque la bendición de mi hermano, de mi hermana. Kiriat Arba es para el yo, hermano. Si usted quiere edificar ahí, sea como el meme que leía, Dios, solo te pido, bendice mis sueños, bendice mis metas, bendice mis anhelos y bendice mis planes. En otras palabras, solo bendíceme y yo hago como yo quiera para alcanzarlos. Aunque pase por encima de los tuyos, no me importa. Yo quiero ser el hombre más grande. Yo quiero ser el más grande. Caleb estuvo dispuesto
por 45 años luchar para bendecir a otros y esperar el tiempo perfecto de Dios. Enfocarse a guerrear, a pelear, a humillarse y esperar el tiempo en el que el Dios lo exaltara. Y al hacer eso, al alcanzar la promesa, él edificó Hebrón. Armonía, amistad, bendición. No justificó sus propios medios, edificó por los medios de Dios. ¿Cuántos dicen amén?